Un pastor que vivía en una cabaña cerca de un bosque y a cierta distancia de una montaña, tenía un corral con gallinas y un rebaño de cabras. Aquel año hubo una gran sequía, con lo cual la mayor parte de la hierba desapareció. Por esa razón, el pastor decidió llevar a sus cabras a lo alto de aquella montaña, donde probablemente al haber más humedad encontraría algo de hierba, pensó. Y así lo hizo. Y después de un largo caminar, llegó junto a la cima de la montaña. Allí sus animales pastaron durante varias horas, hasta que fue cayendo la tarde y el pastor decidió volver de nuevo a la cabaña donde vivía. Bajaban por entre las piedras con su rebaño cuando vio frente a él algo grande, que enseguida se dio cuenta era un nido de águilas. Al acercarse, observó que en el interior habían dos polluelos, pero uno de los cuales ya había muerto. Probablemente se cayó al desprenderse el nido de la roca en la que se encontraba, pensó. Volteó a ver al otro polluelo, que parecía estar gravemente herido, ya que apenas si se movía. Al pastor no le gustaban nada las águilas, porque las tenía por enemigas, ya que en alguna ocasión habían atacado sus cabras e incluso se habían llevado a algunas de sus gallinas. No obstante, llevado por la lástima y la compasión, el pastor se agachó, cogió con delicadeza el polluelo herido y lo llevó a su cabaña. Allí lo curó como pudo y empezó a alimentarlo con pequeños trocitos de carne, mientras dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El animal se recuperó por completo y empezó a crecer y crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar adulto de águila. A partir del momento en el que el águila se hizo adulta, las cosas empezaron a cambiar. El pastor, que inicialmente se sentía tan orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse cada vez más inquieto con la presencia de aquel animal. De alguna manera no lograba evitar que imágenes cargadas de emoción le vinieran a la cabeza y le recordaran que los animales como aquel, pues lo que habían hecho con sus cabras y sus gallinas. Un día, el pastor llegó a una decisión. Voy a abandonar el animal en el bosque, pensó. Sin duda, la naturaleza se ocupará de nuevo en ayudarlo a sobrevivir. Y así lo hizo. Sin embargo, 3 veces llevó el pastor el águila al bosque, y esas mismas 3 veces el águila le siguió dando pequeños saltitos en el suelo. No sabiendo ya qué hacer para deshacerse del animal, el pastor pensó y se le ocurrió la más absurda de las ideas. Metería el águila en el corral con sus gallinas. Cuando las gallinas vieron entrar en el corral a ese animal al que tanto temían, se adentraron despavoridas en la pequeña caseta en la que se refugiaban. Pero pronto se dieron cuenta del extraño comportamiento de aquel animal, que siempre permanecía quieto y solo. Así que se fueron acostumbrando de forma progresiva a su presencia en aquel lugar. Los años fueron pasando y aquella águila se acostumbró a vivir como una gallina. Comía lo mismo que comen las gallinas, se movía como las gallinas e incluso aprendió a emitir los mismos sonidos que emiten las gallinas. Estaba la situación así cuando pasó por aquella región un naturalista que estaba haciendo un estudio sobre las águilas de aquella región. Y al pasar junto a la cabaña del pastor, contempló incrédulo el espectáculo que se ofrecía. Ni más ni menos que un águila real conviviendo con las gallinas. Corriendo, golpeó con fuerza la puerta de la cabaña del pastor, el cual, al escuchar los ruidos, abrió sobresaltado. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Le ruego que me perdone. Soy un naturalista que me dedico al estudio de las águilas y he visto algo inaudito. Un águila viviendo entre las gallinas. El pastor comprendió perfectamente la causa de la sorpresa de aquel investigador y después de invitarle a entrar en su cabaña, le explicó la historia de cómo la había encontrado, cómo la curó y al final, pues cómo ésta se crió entre las gallinas. El naturalista escuchaba absorto la historia, aunque algo después le sacudió bruscamente.
Y eso fue un sencillo comentario que hizo el pastor. Verá, amigo mío, el animal ha vivido tanto tiempo entre gallinas que ya no me queda la menor duda de que, aunque su forma siga siendo de águila, en su interior no es nada más que una simple gallina. De verdad que lo siento, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que acaba de decir, contestó el naturalista. El pastor se sintió muy agraviado, ya que él consideraba que nadie conocía tan bien aquel animal como él. Si está convencido, ¿por qué no me lo demuestra? A ver, haga que vuele. El naturalista se fue al corral, cogió el águila e hizo lo primero que se le ocurrió, que fue lanzarla por los aires gritando ¡vuela! El animal cayó pesadamente y se escondió en el interior del corral. El pastor hizo una mueca irónica, aunque ello no hizo que el naturalista se diera por vencido. Entonces empezó a mirar a su alrededor como si buscara algo, hasta que se fijó que a unos metros de allí había una escalera. Se acercó, la cogió y apoyó la escalera en una de las paredes de la cabaña del pastor. Entró de nuevo en el corral, agarró el águila y subió con ella por la escalera hasta llegar al tejado. Desde allí, volvió a lanzar el águila por los aires diciendo ¡vuela! El pobre animal se precipitó como una bola de plumas contra el suelo y se quedó unos instantes aturdido. En cuanto recuperó su compostura, rápidamente se escondió en el interior del corral. El pastor dijo entonces: si sigues así, vas a matar a mi gallina. Por alguna razón, y a pesar de todas las evidencias en contra y de todas las críticas de aquel pastor, el naturalista tenía una absoluta certeza en que el espíritu de un águila jamás muere. Y por eso, a pesar de todo, no se dio por vencido. De repente, algo en el horizonte captó su atención. ¿Qué es aquello que se ve en el fondo?, preguntó. Es el pico de la montaña donde encontré el águila cuando se desprendió el nido. ¿Por qué? Porque la voy a llevar allí donde ella nació y tal vez así pueda recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar. Tú estás loco, eres un insensato incapaz de darte por vencido. ¿Acaso no has tenido suficiente evidencia de lo absurdo de tu teoría? De esa estupidez de que el espíritu de un águila nunca muere. El naturalista no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo en el corral, cogió el águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. El pastor, sin entender muy bien por qué y viendo que caía la noche, cogió una linterna y le siguió. Durante toda la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el naturalista supiera qué hacer para despertar el espíritu dormido del águila. Cuando llegaron al pico de la montaña donde el águila había nacido, ya empezaba a amanecer, y entonces el naturalista observó algo curioso. El águila apartaba la mirada del sol. Sin saber muy bien por qué, agarró el pescuezo del animal y lo obligó a mirar al sol. En ese momento, el águila hizo unos extraños movimientos. Comenzó a abrir unas espléndidas alas y se puso a volar. Aquel día, el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de ninguna gallina, sino de un águila real. Águila que te elevas hasta el cielo más alto, águila en el viento, alas de fuego. Sea fuerza, acompáñame hasta el amanecer. Muéstrame la luz que hay dentro de mí.
gracia plena. Sabio es tu canto, divina tu misión. Sea fuerza, acompáñame hasta el amanecer. Muéstrame la luz que hay dentro de mí. Águila dorada, águila dorada. Sea fuerza, acompáñame hasta el amanecer. Muéstrame la luz que hay dentro de mí.